y en fin, y de los choferes que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país, sino esto se encaja dentro de cómo tomamos las normas, pues, ¿no? Que simple y llanamente nos reímos de ellas, ¿no? Las zonas rígidas y públicas han sido tomadas por conductores, por choferes, por negocios, por quien sea, y uno siente, o parece que es un tema de idiosincrasia en nuestro país, que tenemos todo el derecho del mundo, ¿no? Como la calle es para todos, es mía. O sea, no es para todos, es mía. Y entonces hago lo que quiero con la calle, con la vereda, con lo que es lo mismo que ha pasado con las rejas, lo mismo que ha pasado a través del tiempo con diferentes excusas, digamos, ¿no? Y Julio César Castiglione, es abogado experto en derecho municipal, está con nosotros porque, por ejemplo, en San Isidro se va a poner una multa de 462 soles a quienes se estacionen en las zonas rígidas. Me parece bien que cobre lo que tenga que cobrar, pero también hay un trabajo que se tiene que hacer no solamente en un distrito, se tiene que hacer en el país, ¿no? Una mirada completamente diferente a los deberes y los derechos que tenemos con ciudadanos con respecto a nuestra ciudad, ¿no? Sí, ¿cómo está, señora? Buenas tardes. El tema que vienen tratando me parece sumamente interesante. Y recogiendo la entrevista anterior, creo que tenemos que ponernos a pensar como país que tiene que existir una política nacional de transporte. Exacto. Porque en caso contrario, lo que decía la entrevista anterior con mucho tino, de que había confusión de normas entre Lima y el Callao, y eso es cierto. Y eso no puede suceder. Claro, y ya se ve que no lo van a resolver ni entre Lima y en el Callao. Tiene que haber un poder que está por encima de ambos, que viene a ser el gobierno nacional. Exacto. Porque si nosotros seguimos en esa línea, mañana Canta nos saca una ordenanza distinta a la de Lima, pasando mañana Huarochirí y pasando más siguiente Huacho. Entonces, cada provincia de Lima va a tener un dispositivo distinto frente a los dispositivos, digamos, de Lima metropolitana o el Callao. Como tú decías, por ejemplo, es inverosímil que un taxista no pueda ir de Lima hacia el Callao si no tiene 2 permisos y tampoco puede entrar al aeropuerto. O sea, eso se ha convertido en una especie de circuito cerrado que tiene que ver directamente con lo que entienden en el Callao de su chacra, ¿no? Así es. El taxista que tiene una autorización para transitar en Lima metropolitana no puede ingresar al Callao, lo digo con conocimiento de causa, cuando me he trasladado al aeropuerto, y si no tiene autorización para ingresar al aeropuerto tampoco. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un feudo de cada una de las municipalidades provinciales. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esto se convierta en una política nacional. Que está bien que se haya transferido las competencias a las municipalidades provinciales o el transporte. Y yo creo en las municipalidades, pero no creo en el abuso de las municipalidades. Sí, claro. Entonces, está bien que se haya transferido esta competencia, pero tiene que haber una autoridad nacional que se encargue de supervisar. Se decía con mucho acento anteriormente, no hay un control. Y no hay quien le diga a una municipalidad provincial por qué pusiste este semáforo y por qué no pusiste el otro semáforo. No hay un control. ¿Por qué me plantaste un árbol al costado del semáforo y no puedo ver el semáforo? O sea, con el pretexto de la autonomía, y no somos autarquías, no somos estados federales, somos un país unitario, se supone. No podemos hacer abusos. Claro. Y en consecuencia estamos abusando de la autonomía que le confiere la constitución política del lugar. Pero son dos cosas, Julio César. Estamos abusando por un lado, pero también el gobierno central está dejando. O sea, no es mi problema. O sea, mientras menos problema tenga, mejor aún. Y eso también ahí es un dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Sí, muy cierto. El gobierno nacional, en un malentendido de transferencia de competencias, cree que porque ha transferido la competencia a los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, se tiene que desentender el tema. Y eso no es así. Es transferencia de competencias, pero seguimiento a que esas competencias se hagan bien. Y si lo estás haciendo mal, poner los correctivos correspondientes. Y es el momento de poner los correctivos correspondientes en lo que es el transporte. ¿Cómo funcionan en países cercanos? ¿Hay políticas de Estado respecto al transporte? Pero evidentemente, nosotros estamos confundiendo en el Perú que todavía seguimos con un Estado centralista. Un Estado centralista donde ve expedientes administrativos, ve recursos de revisión, etcétera. Los 18 ministerios deben dedicarse a llevar a cabo políticas nacionales. ¿Quiénes las ejecutan? En base al principio de subsidiariedad, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero el gobierno nacional tiene que diseñar las políticas y hacer que los otros niveles de gobierno las ejecuten. Pero aquí tenemos el gobierno nacional que está enfrascado más en temas de tratamiento de expedientes, en temas pequeños, sin mirar una visión de país a futuro, de país grande. Pero eso viene desde siempre. O sea, yo no me acuerdo, siempre se ha hablado de que el Perú requiere de las grandes políticas de Estado en determinadas rubros. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de educación, de salud. Ahora, último, yo añadiría el tema que tiene que ver con seguridad y tiene que ver con transporte. Esas deberían ser las coordenadas básicas. Estamos de acuerdo, pero ahora es peor. ¿Por qué es peor?
porque como se ha transferido competencias, salud, educación, transporte a los gobiernos regionales y en el caso del transporte, gobiernos locales, el gobierno nacional pretende desentenderse de ese problema. Pero se le hace un problema mayor. Pero se le hace un problema mayor porque no tiene la capacidad de dictar las políticas nacionales, porque es mucho más fácil hacer el seguimiento, hacer el control, supervisar, y por último, sancionar a las autoridades de nivel inferior, claro, si es que no cumplen con las disposiciones de carácter nacional. En consecuencia, la transferencia de competencias no está solamente darle responsabilidad al hijo, me explico. Es como si nosotros como padres le diéramos una propina a nuestro hijo de 10 soles diario para que se compre golosinas en el colegio y no sabemos en qué lo gasta. De repente nuestro hijo al momento que está saliendo del colegio, alguien le está vendiendo una golosina que tiene droga. Entonces, no se trata de eso. Claro. Se trata de hacerle un seguimiento. Muy bien, te voy a dar la propina que no va a ser 10 soles, sino que serán 5 soles, pero quiero saber en qué lo has gastado y que me digas en qué lo has gastado todos los días. Claro. O sea, como un padre responsable, que es el gobierno nacional, tiene que seguir aquello, transferir esas competencias que ha transferidas y no desarrollar. Pero mi pregunta es, ¿siempre ha sido así? ¿Como es hoy? ¿O es hoy, digamos, más caótico precisamente? Hoy es más caótico que antes, porque antes los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y algunas distritales no tenían estas competencias que ahora las tienen. Y no tenían presupuesto que ahora la tienen también. No, ahora tienen mucha plata, ¿no? Entonces, el gobierno nacional se encargaba de todo, y al gobierno nacional nosotros le criticábamos, le decíamos, tú gobierno nacional, ¿por qué no haces? Pero ahora también la gente le critica al gobierno nacional, porque finalmente... El gobierno nacional termina diciendo, eso pídanselo, y lo hemos escuchado de los gobernantes, sí, pídanselo a su gobierno regional o local. O local. Entonces se desentienden del problema, pero cuando no hay una política de trabajo clara y no hay cómo ajustarle la fiscalización correspondiente de estas competencias transferidas. Ahora, cada municipio pone el nivel de multa que le da la gana, ¿no? Sí. O sea, eso también es absolutamente... En caso de Lima Metropolitana es en función a una OIT. Ya. El estacionarse zona rígida. Es una zona rígida, es una OIT. Y el pintar una zona rígida, de que no es zona rígida, a algún vecino. Se le ocurrió pintar y punto. 2 UITs. Entonces, Ahora, en cuanto a estacionamientos, ¿la gente, mientras no obstaculice ni casas ni garajes, puede estacionarse donde quiera? No, o sea, porque en primer lugar... No me refiero a las zonas donde hay los grifos de bomberos, tampoco me refiero a las zonas, digamos, de instituciones, pero en una calle. No, en una calle. Si no obstaculiza la salida o entrada de un vehículo, ya sea en una residencia o en un edificio, ¿puede o no estacionarse? ¿Qué es lo que sucede? Primero hay estacionamientos autorizados por el gobierno local, Ya. Es el parqueo municipal, el parqueo vehicular. Sí, ese es uno. Ese es uno, donde hay calles que la municipalidad ha permitido que incluso se cobre, Sí. y hay un ingreso para la municipalidad y están señalizadas. El otro tema es de que yo, usuario, me puedo estacionar en el lugar que crea conveniente sin estar permitido para un estacionamiento. Entonces, puede ser que no esté obstaculizando la salida de un grifo, la entrada a una vivienda, pero no me puedo estacionar porque es una vía pública. Okay. Es una vía de tránsito. En consecuencia, no me puedo estacionar ahí. Ahora alguien me dirá, algún perjudicado me dirá, pero señor, si no hay estacionamientos en la ciudad, ¿dónde me pongo? de forma desordenada. Ese es un problema del crecimiento desordenado de nuestro país también, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablo? ¿Cómo estás? Con Beto. Sí, Beto, te escuchamos. Mira, yo soy taxista. Ya. Entonces, me toca escuchar un poco los comentarios que están haciendo y le digo, estamos como primero el huevo o la galleta. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a poner multa porque te estacionas en San Isidro. Sin embargo, no han hecho ningún estacionamiento. Vamos a hacer que la calle 2 de Mayo le ponga una ciclovía. Sí. Sobre la derecha. Usted para recoger un pasajero tiene que parar sobre la derecha, y para dejarlo tiene que parar sobre la derecha, y esa es ahora una ciclovía. Entonces, ¿qué criterio tiene una autoridad para decir, yo pongo en este lado acá, por ejemplo, la ciclovía? Ya importuna a todos los usuarios y a todos los que queremos llegar a estacionar, a dejar un pasajero acá. Sí. Otro ejemplo. Nosotros estamos, por ejemplo, leí una calle. Aquí donde fue el accidente, la masacre la vez pasada, ese muchacho que mataron ahí delincuentes. Ahí usted viene desde el óvalo de Virgen del Pilar por la calle Santa María, y han invertido el tránsito en una callecita que no me acuerdo el nombre, que si la hubiesen mantenido normal, usted podría por ahí hacer que el tránsito fluya. Entonces las autoridades hacen todo lo contrario para que el tránsito fluya, de tal manera que usted lo mete San Luis, usted va por Javier Prado, sale para tomar a San Luis, y debe entrar la primera, a la derecha, la han puesto al inverso,
De esta manera que en vez de que salgan de Javier Prado, entren a Javier Prado. Llega usted a cruce de San Luis con Javier Prado, cruce totalmente congestionado a la hora que usted vaya por ahí. Entonces las autoridades, en vez de hacer proactivo para que el peatón tenga seguridad, para que el transeúnte viva más tranquilo, hacen al revés. Cierto. Muy bien, Beto, está clarísimo tu punto de vista. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos. Estamos con Julio César Castiglioni y creo que has puesto varios ejemplos interesantes. Volvemos. Sí. Muy bien, estamos de regreso aquí en Capital TV y en Radio Capital. Estamos con Julio César Castiglioni y bueno, en fin, lo que nos dijo nuestro amigo taxista Beto es verdad. Una ciclovía al lado derecho, donde además los carros tienen que detenerse para que suban pasajeros o suban personas normales, es un error. Por ejemplo, lo que ha pasado en San Isidro y en 2 de Mayo, ¿no? Esto va con lo que se decía, que las decisiones muchas veces son decisiones de carácter político y no técnicas estudiadas, que lo ha dicho también el señor que son entusiastas, pero ahí no más. Y es muy cierto. Yo he recibido quejas de señores taxistas en el servicio que me hacían, sin conocerme, sin saber nada, simplemente, oiga señor, ¿cómo se le ocurre al alcalde hacer en el lado derecho? Y es verdad, pues, es verdad que cuando uno entra... Porque, por ejemplo, en el arco está hecho al lado izquierdo, que es, digamos, una cosa mucho más lógica, más ¿no? razonable. Más razonable, ¿no? Entonces, si el taxista recoge a su pasajero en el lado derecho, en consecuencia, ¿dónde se va a estacionar? O sea, y corre peligro la vida de los ciclistas. Creo que esto ha sido más con un impronto, sino no con un estudio serio sobre el particular, ¿no? Sí, que ha querido hacer algo, y bueno, y a mí me parece genial que se hagan cada vez más ciclovías, pero que por lo menos piensen mejor y que no expongan a los ciclistas a una situación de peligro, ¿no? Claro. En San Borja, por ejemplo, las ciclovías están por la berma central del jardín. Entonces ahí... Es lógico, eso está muy bien, como es en la Salaberry, digamos. Y ahí también las personas pueden correr, etcétera. Sobre el cambio de la dirección de las vías locales, ese sí es un problema de las municipalidades distritales, ¿no? Entonces, el sentido del tránsito que cambian las municipalidades distritales, y más aún muchas veces ni siquiera avisan y no ponen la señalización correspondiente. Eso va acompañado de que no hay una política de engranaje entre el distrito con la provincia y la provincia con el gobierno nacional. Pues. Sí. Bueno, por ejemplo, pasa en la intersección con Salaberry y Sánchez Carrión, lo que es Pershing, las personas que están yendo por Sánchez Carrión y no pueden ya voltear hacia la izquierda para ir a la Salaberry. Y entonces ahí se arma un despelote, porque mucha gente anda despistada, entonces se arma un borurum. Y eso lo acaban de cambiar también. ¿Por qué? Por decisión de la municipalidad. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Sí, buenas tardes, señora Mónica. Quisiera yo decir, ¿no? Yo vivo en la cuadra 34 de la avenida Pachacútec, en Vía María del Triunfo. Toda esta cuadra está llena de negocios que venden autopartes de carro, arreglan, planchan, sueldan, hacen de todo. Yo vivo ya doblando y los negocios ya están abarcando hasta la vela donde yo vivo. Resulta que yo, por ejemplo, en la puerta de mi casa se estacionan bastantes carros. Ya todos los días es una cosa de costumbre de estar discutiendo con las personas, porque tanto negocio tienen estos señores que hasta toman toda una avenida. Los carros en la esquina justo de la 34, que es para la Pachacútec, no puede pasar. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener una emergencia. Por ejemplo, Dios no quiera, se incendia en mi casa o tengo una emergencia, ni el carro de bombero puede pasar por ahí. La basura no pasa porque antes, cuando, pasaba la basura, porque ahora ni pasa, no podía entrar el carro de la basura por la avenida, no podía bajar porque se iba a atorar. Todo, uno no puede transitar ni por la vereda ni por la pista. Todo es lleno de puros carros, señora. E incluso cuando yo les digo a las personas que se estacionan en la puerta de mi, en todo eso, me dicen que la pista es de todos. Sí, bueno, lo que somos unos grandes sinvergüenzas, porque en realidad es lo que pasa en muchas partes, lo que está describiendo la señora. Para recitarla, ¿no? Claro, exactamente, no la pueden ocupar, pero tampoco hacen nada las municipalidades, ¿no? Lamentablemente Vía María del Triunfo nuevamente ha tenido mala suerte. El alcalde que han elegido, el actual alcalde, y lo digo con... ¿Quién es? No recuerdo sus apellidos, muy mala gestión desde que comenzó. Una persona totalmente Qué mala suerte, ¿y por qué eligen a gente tan equivocada? Se ha vuelto a equivocar el pueblo de Vía María del Triunfo y van a tener que soportar a esta persona que es demasiado prepotente y de gestión municipal conoce nada. Qué pena, ¿no? La verdad que, pueden buscar una vía.
más prolongada, que va a ser la revocatoria. Bueno, lo que 3 años, fuere, ¿no? Pero, en fin, no sé, algo tiene que pasar. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Con quién hablamos? Eric de Surco, Mónica. Eric, sí. Sí, dos temas, Mónica. Primero, bueno, no sé por qué en el Callao, si bien hay mucho control de velocidad, pero hay avenidas o calles, por ejemplo, la que sale de la Ventanilla, la que sale por la refinería de La Pampilla, ¿por qué tiene kilometraje de 60 kilómetros por hora si es una vía rápida, donde no hay casas alrededor, es una zona urbanizada, ¿no? Entonces, también ahí es no sé quién controla ese el tema de la velocidad en ese tipo de zonas, ¿no? Y adicionalmente te quiero comentar, si puedes tocar el tema del tráfico que va a ocasionar este segundo tramo, el primer tramo del tren eléctrico, que van a cerrar la carretera central. Sí, ayer solo hice un comentario, pero eso va a ser, padre y señor mío, agárrense Catalina, porque no me lo puedo imaginar lo que va a ser. Francamente, cuando uno ve las maquetas virtuales, qué bonito se ve, pero a la hora de los loros la cosa es seria, ¿no? Y este es un trabajo, digamos, el presupuesto del gobierno, ¿no? Sí. Lo del tren, pero, en fin, a ver, Julio César. Sí, el tema, coincidiendo con lo que venimos manifestando anteriormente sobre el kilometraje en vías rápidas o vías lentas, o sea, ¿cuáles son los parámetros para establecer? Esa viene a ser la salida de la Panamericana Norte, La Panamericana ¿no? Norte, Claro. ¿correcto? O sea, ¿cuáles son los que, o sea, el criterio de la autoridad? O sea, ¿cuál es el estudio técnico que dice aquí debe ser 60, 30, 40? No lo hay. Y al no haberlo es el criterio de la autoridad. Y entonces, lo que se le ocurre. Lo que se le ocurre. Más va a decisiones políticas que a una decisión técnica sostenida. Yo diría políticas o ignorancia pura también, porque a veces la gente como que sale el paso, ¿no? O al pedido del vecino, lo que decía un poco la entrevistada también, anterior, ¿no? Al pedido del vecino y un poco para el populismo, para satisfacer algún pedido por ahí y quedar bien con alguien y más no, porque responde a un plan Estudio integral técnico sobre el particular. El tráfico que se va a generar en la carretera central, el día de ayer dio una audiencia. No, y empieza la temporada de invierno. Claro. O sea, que la gente, digamos, con mayor apremio va hacia la carretera central. Sí. Yo le quiero decir, el día de ayer yo tuve una audiencia en Pariachi, que ahora hay una sede del Poder Judicial, hay una sala ya en Pariachi. ¿Y qué ha pasado? Del INSE para llegar a la carretera a Pariachi, que está pasando a hora y media. O sea, en este momento, hora y media. Hora y media. Hora y media. Sí. O sea, llegamos tarde a la audiencia y felizmente no había empezado. O sea, había empezado a las 9 y nos llegamos nosotros, nos llegamos 9:30 y recién empezó después. Sí. Entonces, va a ser increíble porque no hay vías alternas. No hay vías alternas por dónde. No, y es un embotellamiento espantoso. O sea, van a tener que ver el tema de qué hacen con los camiones, si lo ponen en la madrugada. Si, sería una buena alternativa. Sería alguna alternativa, porque de verdad hemos visto lo que pasó con el Huayco, cómo colapsa, digamos, la entrada y la salida hacia la ciudad. Y también, otra vez volvemos a decir, es increíble que tengamos una sola salida y una sola entrada al centro de nuestro país, hacia la capital y de la capital, ¿no? Aló, buenas tardes. Hola. Aló. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta al especialista. Dígame, ¿hay alguna ley o está reglamentado el tránsito de los ciclistas? Y te lo digo por qué. Porque los ciclistas en Lima hacen lo que se les da la gana. Se pasan la luz roja. También es cierto. Hacen lo que se les... Entonces, ¿cómo se puede incentivar las ciclovías si no existe una reglamentación de multas, de penalidades a los ciclistas que hacen lo que quieren? Y eso sí está mal. Okay. O sea, como hacen lo que quieren, se pasan la luz roja y uno no puede hacer nada. No tienen placa, no tienen nada. Perfecto. Gracias, tienes razón también. Como este es un tema que recién está creciendo, algunas municipalidades distritales han reglamentado lo que es el ciclismo, aquellas donde existen las ciclovías. En las otras municipalidades no existe y sí necesitamos tener un dispositivo, en primer lugar, de carácter nacional y si no una disposición de carácter metropolitano, una ordenanza de metropolitano, así como existe en los otros temas metropolitanos, una ordenanza de carácter metropolitano sobre particular. Vamos con más llamadas. Hola, buenas tardes. Aló, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Hola, Mónica, ¿qué tal? Saluda, Frida. Frida. Mónica, ¿qué tal? Mira, yo vivo en Vía María del Triunfo y igualmente como he escuchado unas llamadas,
La verdad que la gestión de este señor alcalde, ¿Cómo Carlos se llama? Palomino. Carlos Palomino. Carlos Palomino. ¿De dónde es? la verdad, ¿Qué partido? ¿Qué es? él es, te cuento, él anteriormente estaba con la Mamacha, ahora está con, para esta elección se puso con Castañeda. Entonces, la verdad, a partir que esta persona ingresó ya a tomar su gestión, yo vivo en Necochea, en Pista Nueva. Aparecieron unas combis plomas que a partir de las 4 están invadiendo el carril de Pista Nueva. Ya ahí prácticamente han tomado como un paradero. Ya, y yo, bueno, nos hemos quejado a la municipalidad, pero no nos hacen caso. Y hay comentarios de que estas personas han pagado, ¿no? A este alcalde le han apoyado en su campaña, es por eso que están ocupando todo Pista Nueva, ocupando el carril de Pista Nueva, y las personas que vivimos ahí ya no podemos ni siquiera cruzar porque cierran las calles. He llamado y no me hacen caso en la municipalidad, y eso le compete a la municipalidad de Villa María del Triunfo, al señor Carlos Palomino, que no hace nada por el distrito. No pasan los basureros. Es una desgracia. Una desgracia la gestión. Bueno, nada, van a tener que ir levantando la voz, que es la única forma. La población tiene el derecho al pataleo cuando ocurren estas cosas. Pista Nueva es una avenida muy importante que nos acerca al sur, hasta Villa El Salvador, pero cruza varios distritos. Desde Santiago de Surco y termina en Villa El Salvador, pasando por San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo. Es una vía muy importante. Esta es una vía metropolitana, pero si han tomado los carriles adyacentes y lo estás utilizando como paradero, es responsabilidad del distrito, pero sin perjuicio de que Lima Metropolitana tenga que hacer la... O sea, Lima le podría caer encima rápidamente y organizar la cosa. Y hacer la multa correspondiente y pedir el desalojo si están invadiendo la Pista Nueva. Bueno, aquí cada uno tiene que hacer su trabajo, pero en realidad lo que vemos es que volvemos al tema, ¿no? Que es cada quien se siente en su chacra, hace lo que quiere. Hay un grave problema de gestión, hay un grave problema de autoridad, hay un grave problema de que no hay una política de Estado frente a los problemas de esta naturaleza que tienen que ver con la ciudad, que mejorarían la calidad de vida de una manera muy clara si es que se tomara esta decisión finalmente. Eso es lo que quisiera que quede como corolario, digamos, de esta conversación. Yo empezaría por lo primero, que sea una política del Estado y el compromiso del gobierno nacional. Exacto. Si el gobierno habría que exigirle a los candidatos que hablen de eso. Si el gobierno nacional no se mete en este pleito, vamos a seguir en este desorden que hasta el día de hoy seguimos cometiendo. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias como siempre.